el versículo en que vamos a meditar, hermanos, que vamos a reflexionar, que vamos a tratar, que vamos a pensar y que vamos a hablar sobre él, es el versículo 13, que dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese bien, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada. Cuando dice aguardando, está diciendo esperando. Esperando. Es una especie de pleonasmo gramatical. Pleonasmo cuando se repite en la misma palabra. Esperando lo que se espera. Eso es. Aguardando, dice, la esperanza bienaventurada. ¿Qué es esperanza, hermano? ¿Qué es esperanza? La palabra esperanza nos da la idea de algo que queremos alcanzar, queremos lograr allá adelante en el tiempo. Tal vez en poco tiempo, tal vez en mucho tiempo, pero eso lo llamamos esperanza, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años hasta había una canción que se llamaba Esperanza, hermano. No sé si ustedes se acuerdan. Parece que la hermana Rosa dijo que sí, se acuerda de Esperanza, una canción. ¿Sí? Y miren, la hermana tiene buena memoria. Dice, esperanza, esperanza. Hasta el tono lo tengo aquí, pero no lo digo porque no es el asunto de la canción. Pero así era la canción, esperanza, esperanza. Hay mujeres que les ponen el nombre de Esperanza, ¿verdad? Hay mujeres que se llaman Esperanza. Así es que si una jovencita, si una muchachita ya crecidita despierta las ilusiones de otro joven, de otro jovencito, sin duda que cuando el jovencito ve pasar a Esperanza, dice, ¡ay, esperanza! ¿Qué esperanza? Tengo esperanza en esperanza, dice, ¿verdad? Qué redundancia, ¿no? Qué repetición. Digo esto para que entendamos la palabra esperanza. Y aquí dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza sumamente feliz. Eso es lo que quiere decir aguardando la bienaventuranza. ¿Cuál es tu esperanza, hermanos? ¿Cuál es la esperanza que tuviste cuando eras un jovencito? La esperanza a veces es una ilusión que tenemos y que es una ilusión que se cumple a veces, pero que muchas veces no se cumple. Por ejemplo, cuando yo era joven, como yo tenía un hermano mayor, mi hermano mayor que ya falleció, él era mecánico. Y yo dije, no, pues yo voy a ser mecánico, como mi hermano. Esa era mi ilusión, esa era mi esperanza, ser mecánico. Pero no se me hizo ser mecánico. También, amados hermanos, desde niño, porque mi padre tocaba su guitarra y cantaba sus canciones de antes. Recuerdo todavía que cantaba una canción que decía, Acapurá Camilo Flores, porque más seda o más veda, carrancista, decía. Una canción en zapoteco que no sé si él la aprendió de otro lado o él la hizo. Pero Acapurá quiere decir, apúrate Camilo Flores, porque ya vienen los carrancistas. Y él tocaba su guitarra y yo aprendí
de lo que yo veía de él en la guitarra, aprendí solo y otras cositas lo aprendí poquito, pero mi ilusión era ser guitarrista, era tocar guitarra. Era juntarme con otros dos y formar un trío, estar en un trío, y mi ilusión era tocar, mi esperanza era tocar el requinto. Esa era mi ilusión, esa era mi esperanza, hermano. Pero no se cumplió. ¿Por qué? Se fue la luz. Ay, Dios mío. Vamos a seguir. A ver. Ay, ni se ve. A ver quién tiene lámpara por ahí, porque ya no. Pues siga, a ver. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Siga. A ver, aquí tengo esta linterna. ¿Cómo la prendo? A ver. A ver si da luz acá. El video que siga. Ahí está. Bien. Ahí está. No se hizo. No se hizo, amados hermanos. Mi esperanza de ser guitarrista no se hizo. No se logró porque Dios tenía otro propósito para mí. Yo nunca soñé ser predicador ni ser pastor. No me gustaba. Pero cuando Dios decide una cosa, Dios lo va a hacer. Y el hombre tiene que someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue tu esperanza? ¿Qué esperanza tuviste cuando la mamá, el papá espera que su hijo estudie? Tiene la esperanza en que su hijo estudie, termine la primaria, la secundaria, la preparatoria, entre a la carrera y mañana sea un gran médico, sea un gran general, o cuando menos que llegue a presidente de la república, ¿verdad? Esa es la esperanza que tiene el padre, la madre. Aunque a veces su esperanza se frustra porque sus hijos le fallan terriblemente. Dios, pues, siempre tiene algo en la vida para cada uno de nosotros. Pero para ti, ¿cuál es tu ilusión? ¿Cuál fue tu esperanza cuando fuiste joven, hermano? Yo, por ejemplo, cuando fui joven tuve otra ilusión. Y esa sí se me cumplió, hermano. Mi esperanza era que yo me casara un día. Yo veía a los muchachos grandes, yo era chamaco de 14, 15 años, a los jóvenes ya maduritos, yo los veía andar con las muchachas que tenían sus novias, y yo dije, pues algún día yo tengo que tener una novia. Me voy a casar y yo voy a tener muchos hijos. Y se me cumplió, hermano. Eso fue lo duro de esa esperanza, ¿no? Porque miren cuántos hijos, 12 hijos. Y aparte los que no pudieron quedarse, ¿no? Si no, creo que hubiéramos tenido como 20 hijos, hermano. Creo que estaba yo un poco medio loco. Pero esa era mi esperanza y esa esperanza sí se cumplió, hermano. Cuando estaba en la primera iglesia bautista, hace ya más de 40 años atrás, allá por 1965, 70, se despertó en mí una ilusión, un anhelo, un deseo, una esperanza. Tenía que haber una iglesia bautista en el centro de la ciudad, tenía que haber una iglesia bautista en San Blas. En ese tiempo no había un evangélico en San Blas, hermano. Y con esa ilusión y con esa esperanza en mi corazón, Dios me llevó a evangelizar a los hogares en San Blas en tiempos en que había 3 bandas de delincuentes, de asesinos en San Blas. Llegaba a los hogares donde no hablaban el castellano todavía ahí en esos lugares, puro zapoteco. Yo llegaba y los hombres me quedaban mirando nada más, así, de frente me quedaban mirando. Yo tranquilo, nunca sentí miedo.
Y un día llegué a la casa de una señora que su esposo era primo hermano del cura de ahí de San Blas. Llegué entrando la noche a su casa porque le hablaba del evangelio a sus hijas. Y me dijo, ¿de dónde vienes, hijo? Estaba yo joven, hermano. Le dije, vengo de San Marcial, allá a la orilla de San Blas, donde no hablaban castellano para nada, puro zapoteco. Y me dijo, ay, hijo, no vayas ahí. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque esa gente son muy malas, se pueden hacer algo, me dijo. Pero gracias a Dios, hermanos, nunca me pasó nada. Dios siempre me protegió. Y esa esperanza que yo tenía de que un día hubiera una iglesia en San Blas y que en el centro de la ciudad de Tehuantepec hubiera una iglesia bautista, Dios me la concedió, se cumplió, hermano. Se logró la primera iglesia bautista en San Blas, que hoy tiene un templo para 600 personas, con todos sus locales para las diferentes divisiones que tienen, ¿no? Locales para jóvenes, para niños, señoritas, para señoras, para varones, aparte del templo. Dios me lo concedió. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Qué esperanza tienes? ¿Cuál es tu esperanza? Nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como salvos por la fe en Cristo, porque esto es indispensable. Y esto es totalmente necesario. Porque el hombre no se salva por la iglesia en que esté. No lo salva la denominación. No lo salva el cumplimiento de ciertas prácticas religiosas. No le salvan los llamados sacramentos. No. Eso es un engaño. La Biblia enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesús personalmente dice en el Evangelio de Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, dice así: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso tanto Juan el Bautista como Jesús y como los discípulos y los apóstoles siempre predicaron la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento de los pecados ante el Padre, para que el hombre alcance la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Y de esa manera obtenga la esperanza que aquí el apóstol Pablo le llama esperanza bienaventurada. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? Hace muchísimos años se hizo una campaña evangelística allá a las orillas de la carretera en el barrio Santa María, cuando el templo de la primera iglesia todavía estaban las paredes a la mitad de lo alto. No tenía techo o nada. Y esa primera campaña evangelística se llamó, era las campañas de las Américas que realizaron los bautistas, me acuerdo, hace muchos años. Y esa primera campaña se llamó Cristo, la única esperanza. Pero es cierto que Cristo es la única esperanza para el pecador,
Porque la esperanza de salvación no está, como dije hace un momento, ni en la iglesia, ni en guardar los llamados sacramentos, ni en una congregación, ni en una religión. Está en Cristo Jesús. Pero aquí estamos hablando de la esperanza bienaventurada. ¿Qué esperanza tienes? ¿Cuál es la esperanza del cristiano, amados hermanos? El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. 3 y 4 voy a leer para captar la idea. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu como fuiste llamados, también llamados en una misma esperanza. Un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados también en una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, hermano? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Saben cuál es la esperanza del católico? Del católico romano. La esperanza del católico es el purgatorio. Porque todo católico muere no en la total gracia de Dios. Por lo tanto, todo católico cuando muere tiene que ir al purgatorio. Y ahí en el purgatorio va a purgar, dice, sus pecados. Es decir, va a un infiernito chiquito. Y para salir de ese infiernito chiquito, es necesario que su familiar, su madre, su hermano, su primo, su abuelo, quien sea, le haga unos rezos, le haga unas ceremonias evangélicas, pague algunas indulgencias para que esa alma de ese pobre pecador que está sufriendo en el purgatorio pueda salir y se vaya a la vida bienaventurada con Dios, con Cristo. Esa es la esperanza del católico. La palabra de Dios enseña al cristiano, enseña en su palabra, que el hombre que cree en Cristo Jesús, que acepta, tanto el hombre como la mujer, a Cristo Jesús como su Salvador personal, y lo acepta de todo corazón, y se arrepiente de todos sus pecados, de todo lo que ha hecho en el pasado, la Biblia enseña que su cuerpo va a la sepultura, pero su alma parte a las mansiones celestiales, a las mansiones eternas, a descansar, esperando el día de la resurrección. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No enseña que va a un purgatorio. Eso es doctrina pagana. Eso es doctrina de las religiones paganas que ya existían antes del Evangelio de Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Entonces, amados hermanos, los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y que nos hemos bautizado para manifestar y para expresar a los hombres, a los que nos ven, que hemos creído en Cristo Jesús y que somos salvos por nuestra fe en Él, entonces nos bautizamos para dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es una esperanza que Pablo aquí le llama la esperanza bienaventurada. Fíjense bien en este texto, amados hermanos. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Son dos cosas, pero aquí estamos hablando de una solamente, de la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Ay, hermano, qué hermosa es
la esperanza bienaventurada que tiene el cristiano. Porque tiene un Dios que no le falla. Tiene un Dios que es fiel y que cumple su palabra, aunque nosotros no seamos fieles, porque a veces les fallamos a nuestro Dios, pero Él es fiel y cumple su palabra, hermano. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La esperanza bienaventurada, de la cual también le habla a los Efesios y dice que forma parte de nuestro llamado. Dice así, amados hermanos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado, es vocación, de vuestro llamamiento. Entonces nosotros sí tenemos una esperanza, y esa esperanza es bienaventurada. Y cuando hablamos de esperanza feliz, de esperanza doblemente feliz, no estamos hablando de ir a sufrir, porque el que va al purgatorio va a sufrir, va a quemarse por un tiempo para purgar todos sus pecados, dice la enseñanza católica romana. Y de ahí, si alguien paga alguna indulgencia, si le hacen rezos o ceremonias religiosas, entonces esa alma saldrá de ahí para irse al cielo. El apóstol Pablo, hablando, amados hermanos, a la iglesia de la ciudad de Corinto, en la primera carta, capítulo 15, dice de la siguiente manera, amados hermanos, explicando Pablo a los corintios, hablando Pablo a los corintios sobre la doctrina, sobre la enseñanza de la resurrección de los muertos. Les dice el apóstol Pablo en el versículo 51 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando Pablo habla del morir físico de los cristianos, siempre usa la palabra dormir, no usa la palabra morir. Cuando dice aquí, no todos dormiremos, está diciendo, no todos vamos a morir físicamente, pero no todos los creyentes en Cristo Jesús. No está diciendo que toda la humanidad. No todos los creyentes en Cristo morirán físicamente. Eso es lo que está diciendo. Pero eso sí, dice el apóstol Pablo, todos seremos transformados. Pero eso sí, todos los cristianos, todos los salvos por la fe en Cristo, seremos transformados. ¿Entienden, hermanos? Entendamos, comprendamos la palabra transformación. La Biblia nos habla de la transfiguración de Jesús en el monte, cuando Él fue a orar con Pedro, Jacobo y Juan. Él dice que de repente Jesús se transfiguró y todo su cuerpo se veía, toda su vestidura se veía blanca, 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 blanca. Quedó impactado Pedro por esa transfiguración que sufrió el cuerpo, la figura de Jesús, que le dijo al Señor Jesús: Señor, será bueno que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otro para Elías, que se habían aparecido ahí en ese momento con Jesús. Quedó impactado, quedó absorto Pedro, que quería quedarse mirando ahí, y hasta pensó en hacer unas enramadas para Jesús, para Elías
y para el profeta Moisés que se había aparecido ahí también. Habló de la es decir, la figura se cambió. El color normal desapareció para ver solamente figuras blancas, blancas, blancas. Y aquí dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Para que entendamos bien esto, amados hermanos, vamos a seguir leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso dice, todos seremos transformados. ¿Por qué, amados hermanos? Vamos a suponer que en ese momento sucediera esto que dice el apóstol Pablo. Que en ese momento Dios realizara la resurrección de los muertos en Cristo, es decir, los que murieron creyendo en Cristo, resucitaran. Saldrían en un estado de incorrupción, es decir, no corrompidos, no descompuestos como se llega a estar la carne, el cuerpo del hombre cuando muere dentro de la sepultura. Llega a descomponerse el cuerpo. Y dice aquí, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, es decir, los que estemos vivos, si esto pasara ahorita, los que están vivos y que han creído en Cristo aquí, que son salvos por la fe en Cristo, instantáneamente, de una manera maravillosa, poderosa, que esto solamente Dios lo puede hacer, ningún hombre lo puede hacer, seríamos transformados. Eso es lo que dice aquí. ¿Cómo sería esa transformación? No sé cómo sería, pero lo único que sé es que este cuerpo que se corrompe y que se descompone, ya no se va a corromper más ni se va a descomponer. Este cuerpo que se enferma, que sufre dolor, que sufre cansancio, no sentirá más de esas cosas. Este cuerpo que está limitado por el espacio y por el tiempo, dejará de estar limitado del espacio y del tiempo. Porque la palabra de Dios nos enseña que el cuerpo del cristiano transformado será como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo cuando resucitó? Cuando llegó la primera vez no estaba Tomás y le dijeron, el Señor ha llegado. Y él dijo, no creeré hasta que no meta mi mano en su costado y vea sus manos agujeradas. Y luego después, estando cerradas las puertas, sin abrirse las puertas, el Señor Jesús entró. Y le dijo a Tomás, Tomás, mira mis manos y mete tu dedo en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Así como era ya el cuerpo de Jesús después de la resurrección, así serán nuestros cuerpos. Viajaremos a grandes velocidades, llegaremos a grandes distancias, porque seremos como los ángeles. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos como los ángeles. Por eso, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor o Maestro, Moisés enseñó que cuando una mujer se casara con un hombre y ese hombre se muriera, la mujer se casara con su hermano para que el que murió tuviera hijos, porque serían hijos del finado. Murió el primero, murió el segundo, murió el tercero,
Murieron 7, dice, los 7 se casaron con ella. ¿De quién será marido en la resurrección?, le dijeron a Jesús. Y Jesús le dijo, ignoráis las Escrituras. Ignoráis las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles, dijo el Señor Jesús. Sigue Pablo diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y dice el apóstol Pablo como hablando, como gritando, como retando en victoria a la muerte. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la esperanza del cristiano. Que muera físicamente o no muera, él vivirá la transformación de su cuerpo. Y será él como Cristo después de la resurrección. Qué triste de aquel hombre, de aquella mujer, que no ha depositado su fe absoluta, completa en Cristo Jesús, y cree en una religión, y cree en una vida sacramental, y cree en un papa, porque si no crees en el papa, te condenas, no te salvas, dicen los católicos. Es una enseñanza de la Iglesia Católica. Si no estás en la Iglesia Católica, también te vas al infierno. La palabra de Dios dice que el que no se arrepiente y no acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, será echado al lago de fuego. No dice el que esté en la iglesia que yo fundo, no dice el que esté en la iglesia bautista, el que esté en la iglesia pentecostal, el que esté en la iglesia nazarena, ese va a ser salvo, no. Sino el que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Esa es la esperanza bienaventurada que todo verdadero cristiano tiene. Esperanza que no tiene el católico, porque él espera ir a un llamado purgatorio que ni siquiera lo enseña la palabra de Dios, hermano. ¿Cuál es su esperanza? ¿Dónde tiene la esperanza de pasar la eternidad, amados hermanos? Porque la esperanza del que no tiene a Cristo es aquella señalada por Jesús y que es mostrada como el segundo bautismo de Jesús. Juan el Bautista dijo, viene otro mayor que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en espíritu y en fuego. Sí. Al que cree en Cristo, Jesús lo sumerge en su Espíritu Santo. Pero el que no acepta a Cristo y lo rechaza, por necio, por pecador, por duro de su corazón, Jesús dice en el capítulo 25, versículo 41 del Evangelio de Mateo, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono de gloria, vendrán las gentes delante de él, dice. Y los que estarán a su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Dios no hizo las cosas al azar, alá y se va, como lo hacen los carpinteros y los albañiles y también los pintores. No, Dios estableció un plan desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero los que estarán a su izquierda le dirá, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso el diablo no quiere que se arrepientan las personas, les mete ideas, cosas en la cabeza, para que se endurezca el corazón del hombre, de la mujer, y no se arrepiente y no acepte a Cristo. Para que vea el mundo y lo que el mundo le ofrece y piense que eso es lo más hermoso que puede tener y que puede vivir. Y así, de esa manera, rechaza a Cristo. Pero le espera un final. Esa persona no tiene la esperanza bienaventurada.
Pero muchas de esas personas que tienen esas creencias, sí tienen una creencia, tienen una religión, tienen una tradición. Y esperan que cuando él se muera, sus familiares, sus parientes, sus hijos, sus nietos, le hagan una ceremonia religiosa, una misa, para que lo saquen del infierno, o cuando menos para que su alma no ande vagando. Eso enseñan los llamados espiritualistas, los llamados curanderos. Eso es a donde la gente lleva a sus enfermos para que le saquen, le curen las enfermedades que tiene. Y supuestamente les engañan diciendo, es que él trae un don, Dios le dio un don y ese don es don para curarles. Cuando lo que la persona tiene son demonios y le están llenando más demonios todavía. Esas personas, el final de ellos es la palabra de Jesús: id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, en el capítulo, en el capítulo 18 de Mateo, 19 de Mateo, que dice así, amados hermanos. Apocalipsis 20, versículos 13. Dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscritos en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vean, amados hermanos, la sentencia de Dios para el hombre que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero aquel que le ha abierto su corazón a Cristo. Dice el apóstol Pablo a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Por esa razón, amados hermanos, porque estamos esperando una esperanza bienaventurada, algo que Dios nos ha regalado, que nos ha dado de manera prometido, de manera anticipada. Dice así desde el versículo 1 en adelante de la carta a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Que los ancianos sean sobrios, es decir, que no se mareen con cualquier enseñanza. La palabra sobrio la usan mucho los alcohólicos anónimos. Gracias a mi ser superior estuve sobrio 24 horas, dicen los alcohólicos anónimos. Lo digo porque yo he ido a hablarles a estos señores en sus oficinas. Que los ancianos sean sobrios, es decir, que no se mareen con cualquier enseñanza humana. Serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su andar, en su caminar, en su vestir. Sean reverentes las ancianas. No dice que sean chismosas, mal habladas, argüenderas. No. Todo lo contrario. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es el trabajo de las mujeres grandes, que ya vivieron la vida, ya conocieron la vida matrimonial, la vida conyugal, la vida marital. Ahora deben ellas enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso es algo que dice mucho, amados hermanos y amadas hermanas. Pero no vamos a hablar ahorita mucho de eso. Solamente con esto basta, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Imagínense que una mujer, la esposa de un hermano, que ande nomás en la calle chismeando y todo, ¿qué van a hablar las gentes? Eso es lo que dice aquí, hermanos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque la gente se empieza a burlar de la palabra de Dios por el mal testimonio que dan a veces. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, porque los jóvenes son muy imprudentes, siempre andan cometiendo errores. Miren, por ahí supe del hijo de un pastor que andaba con la camioneta manejando bien borracho y que lo agarró la policía, lo bajó y le hizo trabajar de gratis algunas cosas ahí para que le devolvió la camioneta. Imagínense, qué imprudencia, ¿verdad? ¿Qué tal si mata a una persona por andar borracho manejando la camioneta? ¿O qué tal si se mata él mismo? Nuestro trabajo es enseñar a que seamos jóvenes prudentes, cuidadosos, hermanos. Presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Aquí está para el trabajador, hermano. El trabajador cristiano. Puede ser que le sea muy difícil tomar esta actitud recomendada aquí, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo no quiero hablar de alguien que conozco, que trabaja, pero que siempre está peleando con los que están sobre de él. Un cristiano no debe dar esa imagen. Palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, no defraudando. ¿Saben qué es eso de defraudar, hermano? Está hablando aquí a los siervos, a los trabajadores, no defraudando. Me acuerdo hace muchos años, mi papá trabajó con un hermano que era albañil, pero mi papá ya estaba viejo, pero no se cansaba, creo, el señor. Él agarraba duro la mezcla, ahora, maestro, ahora, hermano, le decía, ¿no? Y el hermano le decía, yo creo que ya se cansaba el hermano que era el albañil, decía, espérate, bueno, cálmate tantito, espérate, dice. Pues es que mi papá duro le daba, ¿no? Y quería que siguiera el padre del albañil, pero el albañil decía, no, hermano, cálmate tantito. No, pero eso no es tanto, hermano. Hace muchos años yo estaba pintando un edificio de una señora, que ya era viuda, por cierto, y estaba un albañil de Tehuantepec y con un peón de Juchitán trabajando. Y yo estaba pintando así y ellos trabajando ahí en la pared. Cuando la señora desaparecía, el albañil se movía, pero le pegaba la cuchara a la pared, así, le golpeaba así. Le hacía seña al peón que disimulara, pues. Cuando ya aparecía la señora, de ahí, mezcla, le decía. ¿Qué estaba haciendo? Estaba defraudando. Porque cuando la señora desaparecía de la presencia de ellos, no trabajaba. Eso no es ser honesto. El trabajador debe cumplir. El cristiano debe cumplir, hermano. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Exhorta a los siervos, no defraudando, sino mostrándose leales, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Imagínense si venga un hermano albañil ahí haciéndole tranza al patrón, ¿verdad? ¿Qué van a decir del evangelio por ese hermano albañil? O ingeniero, o lo que sea. No necesariamente tiene que ser albañil. También puede ser pintor, ¿verdad?
enseñándonos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, el cristiano, el hombre cuando se ha convertido a Cristo, debe renunciar a las cosas impías, a las cosas malas que hacía antes, a las trampas que hacía antes, a las mañas que tenía antes, a los trinquetes que tenía antes, renunciando a la impiedad. Y a los deseos mundanos. A ver, hermanos, levanten la mano todos los varones aquí, los que saben, los que no saben, no levanten la mano. ¿Saben ustedes qué son deseos mundanos? Levanten los que saben qué es deseo mundano. Ah, mira, el hermano Oliver sí sabe, él sí sabe. Mire, el hermano Beto sí sabe. ¿Algún otro hermano sabe? Mire, el hermano Germán como que no quiere saber, ¿eh? Deseos mundanos. ¿Qué son deseos mundanos? ¿Qué son deseos mundanos para ti? El nieto del hermano Beto. ¿Qué son deseos mundanos para ti? Pues irnos a una fiesta a bailar. Nada más a bailar. No, pues bailar no es malo, no es que brincar ahí, saltar no es pecado eso. Una fiesta mundana. Sí, hermanos. Tenemos idea de lo que es esto que dice aquí el apóstol Pablo. Deseos mundanos. Un día me dijo un joven que platicó yo con él, fíjese bien, hermano. Porque pasaron luego platicó con él en su negocio, y luego pasaron unas muchachas muy guapas enfrente y me dijo, oye, mira, ¿qué te parece? Me dijo. No, está bien, me dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti nomás te gusta siempre comer frijoles? Me dijo. Luego, ¿tú tienes esposa? Sí, me dijo. ¿Y así le llamas a tu esposa? ¿Frijoles? Le dije. ¿Qué para ti estar con tu esposa nada más es comer frijoles? Le dije. Deseos mundanos. ¿Verdad, David? ¿Sí te das cuenta de lo que es deseo mundano, verdad? Sí nos damos cuenta, ¿cómo no? Si ya estamos grandecitos, ¿no? Hasta Edward, mire que está chamaquito, sabe lo que es deseo mundano. Renunciando a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, en este tiempo. Ahora estamos en el siglo XXI. Pablo lo dijo en el siglo I, hermano. En el año 100. Vivamos en este siglo sobria, sin marearnos. ¿Sabe cuándo se marea un hombre? Un hombre casado. ¿Sabe cuándo se marea? Cuando toma cerveza, cuando toma mezcal. Pero también cuando está por ahí aparte y ve otra chamaca por ahí. Y como ve que no está su esposa y se marea un poquito cuando ve a las chamacas por ahí. Hay que estar sobrio, no mareado, hermano. A ver, vivamos en este siglo sobria, justa. Todos sabemos lo que es justo, hermano. Vivamos justamente. Y piadosamente, que amemos a nuestros conciudadanos, a nuestro prójimo, que amemos a aquel que tiene necesidad y compartamos con él algo de lo que tenemos cuando a él le hace falta, hermanos. Por esa razón es que Pablo le dice a Tito todo esto desde el versículo 1 hasta el versículo 12, porque estamos, amados hermanos, esperando, aguardando una esperanza bienaventurada, lo máximo que viene para nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.